El cambio climático llegó al eje cafetero para quedarse. Entender de qué se trata este fenómeno significativo para el ambiente de los habitantes de este terruño es una misión importante para todos. Las causas, consecuencias, la manera como se verá afectada la vida de los habitantes urbanos y rurales de los municipios cafeteros. Las medidas necesarias a establecer desde las entidades territoriales y los habitantes de esta comarca hacen parte de este documental. Se pretende mostrar alternativas de participación para mejorar el ambiente de cara al siglo XXI, logrando la adaptación como raza cafetera después de que la humanidad deba enfrentarse a los retos impuestos por los fenómenos meteorológicos que se avecinan. La ordenación de cuencas es una estrategia innovadora que permite entender las potencialidades de los territorios enmarcados en ella. Conociéndolas, se podrá entender cómo ser productivos sin afectar el ambiente. Zonificar los territorios dedicados a la conservación estricta por poseer un recurso estratégico para el propietario de la finca o el colectivo ciudadano. Determinar la manera como se pueden establecer los sistemas productivos impactantes, el sitio para construir las viviendas sin quedar sometidas a riesgos por deslizamientos o inundaciones, hacen parte de esta estrategia a la cual debemos acogernos todos. Ciudadanos, propietarios y habitantes, usuarios de los recursos naturales y el ambiente. Todos los días escuchamos con alguna frecuencia una frase algo inquietante: el cambio climático como consecuencia de las actividades humanas. La atmósfera, esa capa de aire de la cual tomamos el oxígeno para respirar, protectora de la radiación ultravioleta, se está calentando debido a una enorme cantidad de gases contaminantes adicionados todos los días por actividades humanas como transportarse en vehículos públicos o particulares, la actividad industrial, la cría de ganado y otras acciones agropecuarias intensivas sin manejo ambiental de ningún tipo. Esos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentada por la radiación solar, generando sobrecalentamiento de la atmósfera, incidiendo en los cambios variables meteorológicos que generan situaciones climáticas desafortunadas para la humanidad y la biodiversidad del planeta. Las sequías extremas, el deshielo de los glaciares, las megas tormentas e inundaciones, las olas de calor extremas, las enfermedades, están causando estragos en la biodiversidad. Si bien algunas especies tienen más resistencias que otras, cientos de animales silvestres y domésticos están muriendo en los países más afectados por el cambio climático. La situación climática se encuentra en un grado de avance relativamente alto. La humanidad solo tiene dos alternativas: mitigar los efectos y adaptarse al cambio climático. La fase de prevención pasó y no se considera en la actualidad como una alternativa viable para enfrentar este problema global. Hace parte de una cantidad de dificultades recibidas como herencia por la civilización del siglo XX en su esfuerzo por construir una sociedad industrializada con la capacidad de consumir de manera infinita los productos manufacturados para alcanzar un crecimiento económico sostenido, perpetuo en los siglos XX y anteriores, sin tener en cuenta los impactos ambientales que estas actividades tendrían sobre la base natural que nos sustenta y los cuales se deberán contener en la actualidad para garantizar la supervivencia de la humanidad como la conocemos. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático son todas esas variaciones en el clima, en lluvia o en temporada seca, que genera unos cambios extremos en esto. Entonces, cuando se presentan lluvias, son muy torrenciales, muy fuertes durante mucho tiempo, o cuando se generan escasez de lluvias, entonces se hace con mayor rigurosidad. Entonces, esos extremos es lo que se llama variabilidad climática.
Ya el cambio climático es más a nivel macro, pero en las cuencas hidrográficas podemos hablar de variabilidad climática y esas variaciones extremas del clima en esta zona. En Colombia, uno de los 5 efectos visibles que demuestran cómo el calentamiento global amenaza con fuerza nuestro eje cafetero es la aceleración del derretimiento de los glaciares. De los 19 nevados existentes en el territorio nacional en el siglo XIX, solo quedan 6. El área glaciar pasó de 348 kilómetros cuadrados en 1850 a 37 kilómetros cuadrados en el año 2018. En nuestro territorio salvaje cafetero hay evidencia de este fenómeno. Nuestra dulce doncella de la montaña, el Nevado de Santa Isabel, llamada de esta manera por nuestros ancestros en su lenguaje original Poleca Cazue, desaparece a pasos agigantados. De acuerdo con los estudios del Instituto de Hidrología Meteorológica y Estudios Ambientales IDEAN, a este glaciar solo le quedan 10 años. En la actualidad solo sobrevive un poco más de medio kilómetro cuadrado de hielo cenizo y nieve que poco a poco se derriten. Desde los sectores urbanos se tienen algunos aportes a la causalidad del cambio climático. Aunque las industrias y los vehículos son los grandes generadores de emisiones, han sido concebidos para satisfacer las necesidades y placeres de los seres humanos. De acuerdo con las circunstancias, se decide cómo transportarse, cuánto consumir. Son sus objetos el producto del deseo y la necesidad que nos hace comprarlos. Por eso cada uno desarrollamos una huella de carbono. Este es un indicador del impacto sobre el calentamiento global. Es la suma absoluta de todas las emisiones de gases contaminantes hacia la atmósfera, aportando al incremento de la temperatura, causada directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o producto. Es la huella de gases contaminantes dejados como marcas sobre el ambiente por cada actividad que realizamos. Las acciones que se desarrollen para esta mitigación deben ser resultado de la conciencia que tengan los ciudadanos. Si los ciudadanos empezamos a generar actividades específicas, por ejemplo, de reducir el uso de determinados tipos de productos, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, ya no utilizamos las bolsas plásticas, sino que llevamos nuestras propias bolsas de tela o reutilizables. Con eso empezamos a disminuirle la presión a los recursos y nuestra huella de carbono se disminuye. El calentamiento global tiene consecuencias que ponen en riesgo la salud. Fenómenos catastróficos, el aumento de fallecidos por las olas de calor, incremento de los desastres naturales y los cambios de distribución de enfermedades potencialmente mortales transmitidas por vectores como el paludismo y la malaria debido a la afectación de suministro de agua y alimentos, los riesgos para la salud humana, las altas temperaturas y el deterioro de la calidad del aire en los entornos urbanos están acrecentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Son muchas las actividades realizadas a diario en las cuales podríamos cambiar la costumbre para reducir nuestra huella de carbono. La primera, restringir en nuestra vida los empaques de un solo uso. Cada vez que se asiste a la tienda del barrio o supermercado a realizar una compra, entregan una bolsa plástica cuya presencia sobre el planeta se estima en no menos de 100 años.
Volver a la tradición cultural de nuestros abuelos, los cuales mantenían un bolso líquido listo para las compras diarias o semanales, es la mejor opción. Esta sola acción seguiría ayudando enormemente al planeta. La compra de agua en botellas plásticas es otra práctica que debemos desaprender. Un recipiente de estos sobre el ambiente se estima permanecerá no menos de 200 años, generando un impacto mayor que el de la bolsa plástica. En este sentido, deberíamos reacostumbrarnos a lo que hacían los ancestros. Practicaban mantener un recipiente para los líquidos el cual permanecía con ellos durante mucho tiempo. Si es biodegradable, mucho mejor. Entonces, en la medida en que los ciudadanos empecemos a tomar conciencia de acciones específicas, disminuir el consumo, reducir el consumo, reutilizar más, actividades que generen un bienestar social y ambiental, pudiéramos estar pensando en que la huella de carbono se disminuya en una determinada zona y eso replicará en el planeta. Lo importante es que las gentes de la Florida Acostumbrarse a reciclar es una buena opción para reducir nuestra huella de carbono. Al reciclar 1 tonelada de papel se salvan 17 árboles. Al reciclar 2 toneladas de plástico se ahorra 1 tonelada de petróleo y se evita un grave impacto sobre los ecosistemas mínimo por 100 años. ¿Sabían que los plásticos que no gestionamos adecuadamente se van por la alcantarilla? En algún momento llegan a una quebrada o un río más grande, generando un impacto fuerte sobre la fauna acuática. El plástico solo se inventó hace 100 años y ya existen en los océanos islas de residuos plásticos tan grandes como Francia. Entre esta práctica están los mercados de segunda mano. Se han convertido en una actividad comercial que ayuda en la mitigación del cambio climático, evitando la manufactura, embalaje y transporte de nuevos productos que generen altos gastos de energía y emisión de grandes concentraciones de contaminantes a la atmósfera. Poder desconectar del todo los aparatos eléctricos cuando no se utilicen. Estos tienen un consumo de energía permanente cuando están conectados y en espera que se acerca a los 1,5 kilovatios al día. Por este motivo, desconectarlos puede evitar un consumo innecesario, incluso los cargadores del teléfono móvil. Tener bombillos ahorradores al igual que electrodomésticos modernos de bajo consumo aportan en la disminución de la huella de carbono y en la mitigación del cambio climático. Acostumbrarnos a comer menos carne, dejando de lado los efectos nocivos que para la salud tiene el consumo excesivo de esta. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advierten que la ganadería con todas las cadenas productivas asociadas genera el 15% de todas las emisiones de efecto invernadero de origen humano. La descomposición del estiércol también emite gases y en el caso de los rumiantes, su proceso digestivo genera una gran cantidad de metano, un gas más contaminante que el dióxido de carbono. En el país, el sector ganadero sigue creciendo y para ello deforesta grandes extensiones de selvas en la Amazonía para establecer inmensas extensiones de praderas, afectando la biodiversidad del país, impactando fuertemente los grandes ecosistemas nacionales y haciendo aportes en gases contaminantes a la atmósfera para aportar en el incremento de la temperatura atmosférica. El porcentaje de población urbana se ha incrementado en un 39% en los últimos 70 años. Las Naciones Unidas proyectan para el año 2050 incrementos sobre un 89% la población de América Latina y el Caribe viviendo en las ciudades y un 11% habitará el campo. Colombia es uno de los países más urbanizados de la región con 73 ciudades intermedias entre 100.000 y 2 millones de habitantes.
En nuestro territorio salvaje cafetero se vive esta realidad. Los jóvenes del campo se desplazan hacia los centros poblados buscando oportunidades en las actividades laborales urbanas por un mejor futuro. Contribuirán al aporte de las ciudades de gases efecto invernadero y empezarán a ser parte de sus vulnerabilidades. Las ciudades cafeteras también sienten los impactos del cambio climático. En Pereira, Manizales y Armenia se generan emisiones de manera acelerada, mientras se mueven los habitantes entre sus hogares y centros de trabajo. La dependencia del automóvil privado como medio de locomoción y un transporte público no muy eficiente, pero sí muy contaminante, provocan un manejo excesivo de recursos energéticos y por consiguiente una cantidad enorme de gases que pasan a ser parte de los elementos que permiten el calentamiento de la atmósfera. Ciudades extensas con baja densidad, sin una amplia red de transporte público que favorece el uso de modos de transporte motorizado, aportan a la ineficiencia energética causante del cambio climático. Las consecuencias para este tipo de impactos sobre la atmósfera son el estrés causado por el intenso calor, las precipitaciones extremas, inundaciones, deslizamientos de tierra, la contaminación meteorológica y la escasez del agua. Una de las estrategias a utilizar por parte de las civilizaciones cafeteras para mitigar y adaptarse al cambio climático es la ordenación de cuencas, entendiendo la cuenca como un territorio, una zona o superficie terrestre donde las gotas de lluvia que caen sobre ella fluyen de manera natural hacia el mismo punto de salida. Ese punto se conoce culturalmente como desemboque o entrega de aguas al otro río. La cuenca hidrográfica se define a partir de una línea imaginaria llamada divisoria de aguas. Divide la superficie de tierra cuyo drenaje fluye hacia un cauce dado de las superficies de tierra cuyos desagües corren hacia otro cauce. Para la dotación de agua potable en el territorio salvaje cafetero existen tres cuencas de alto interés. Las de los ríos Blanco, Otún y Quindío, las cuales están en proceso de ordenación a través de su plan de manejo y ordenamiento de la cuenca Ponca. Esta estrategia sirve para planificar el uso y manejo de los recursos naturales renovables en ese territorio que llamamos cuenca. De acuerdo a una sectorización hidrográfica se determinan las zonas y se definen los usos potenciales donde se debe realizar la conservación de la naturaleza de manera estricta, debido a que en ella se encuentra un recurso natural estratégico. Por ejemplo, los afloramientos de agua de acueductos municipales, veredales o zonas boscosas donde se encuentren especies forestales de alto valor por estar en vía de extinción o el hábitat de una especie de fauna silvestre amenazada. Además de la sectorización para la conservación de la naturaleza, se definen los usos potenciales del suelo que pueden desarrollarse en ese territorio conocido como cuenca. Ordena los usos, le entrega información sobre la potencialidad ambiental de la región ecológica a los propietarios y habitantes. Si son usuarios agropecuarios, les otorga orientaciones sobre los productos que por condiciones de clima, suelos y otras características se pueden implementar allí. También le informa sobre los cuales no podrían establecerse por la posibilidad de no encontrar las mejores condiciones ambientales para su desarrollo, además porque su establecimiento puede ocasionar algún tipo de impacto al ambiente del sector. El PONCA es un instrumento de planificación que permite que ordenemos el suelo y los recursos naturales que hacen parte de una unidad hidrográfica denominada cuenca hidrográfica. Esto permite entonces que además de que planifiquemos el uso del territorio, podamos desarrollar las actividades correspondientes que quedan incluidas en ese plan de ordenación para hacer que el territorio a futuro efectivamente sea ordenado, utilizado dependiendo de las potencialidades y las restricciones, pero además que los proyectos que se ejecuten al interior del mismo atiendan a un criterio de sostenibilidad ambiental.
Suelos con potenciales altos de almacenamiento de agua localizados generalmente en las zonas de páramo y las tierras de clima frío justo donde se recarga el agua requieren buenas condiciones de porosidad para convertirse en esos colchones donde se almacene en las temporadas lluviosas para descargarlas en las temporadas secas, garantizando cantidad y calidad en esos dos periodos. A grandes, medianas y pequeñas poblaciones no podrá permitir actividades agropecuarias como la ganadería, debido a que tendrá ese territorio una buena cantidad de animales que sobrepasan los 500 kilos pisoteando, eliminando las propiedades de almacenamiento de agua de los suelos. El plan de manejo y ordenación de la cuenca orienta al inversionista sobre la zona en ese territorio donde y cómo puede establecer sistemas productivos de este y otro tipo para disminuir impactos sobre el ambiente y que el territorio salvaje cafetero pueda mejorar su salud ambiental. Para los PONCAs hay varias figuras. Lo primero es que cuando el PONCA es del departamento únicamente, no se constituye comisión conjunta, pero cuando el PONCA es compartido con otras autoridades ambientales, caso de la cuenca del río La Vieja, caso del río Campo Alegre, caso del río Risaralda, debe constituirse lo que se denomina la comisión conjunta, que está conformada por los directores de las autoridades ambientales que hacen parte de esa cuenca y hasta hace poco un representante de la Dirección del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente. Hay un oficio que recientemente fue emitido por parte del Ministerio donde manifiestan que no están en la obligación de hacer parte de las comisiones conjuntas y por lo tanto eso implica que haya una reconformación de las mismas para elegir presidente y secretario ejecutivo de cada uno de los PONCAs que hemos adoptado hasta el momento en el departamento. En el manejo y ordenamiento de las cuencas se concentran las acciones para el mejoramiento ambiental de nuestro territorio. Queda lo más importante: llevarlo al predio, a la finca, hacerle entender a esa persona con títulos de propiedad, administrador de un área de nuestros ecosistemas, que lo debe hacer de la manera racional establecida en ese acuerdo, que es el plan de ordenamiento, donde se reconocen unos usos del suelo y unas formas de implementarlos distintos a como lo hicieron hasta el momento, donde la planificación ambiental y los impactos que pudieran provocar a sus congéneres humanos localizados en su vecindad o la flora y fauna silvestre que por alguna circunstancia deberían transitar o habitar ese pequeño territorio prestado por Dios y la naturaleza durante su estadía en el planeta Tierra no se tenían en cuenta. Este tipo de procesos nos llevan a corregir los procedimientos de asentarnos en el territorio reprendiendo cualquier manera como lo hicieron las generaciones inmediatamente anteriores, generando los impactos conocidos hasta ahora en la búsqueda de una nueva oportunidad de vida, con el ánimo de mitigar los impactos del cambio climático y adaptarnos a las nuevas condiciones que ofrece el planeta. Ganaderos y cafeteros realizarán un esfuerzo importante para afrontar los retos de la mitigación y el cambio climático. Ambos deberán entender que la manera como han venido haciendo las cosas no han sido las mejores para la protección del ambiente y los recursos naturales. La variabilidad climática alterada en nuestro territorio con grandes olas de calor y grandes tormentas que amenazan sus formas de vida los obliga a pensar de manera diferente a como lo hicieron sus padres y abuelos. Es vital para sus sistemas productivos dejar una franja forestal protectora sobre los afloramientos y el cauce de manantiales, ríos y quebradas, además de cumplir con la ley, les otorgará beneficios ambientales como conservar una fuente de agua de manera permanente para abastecer el ganado. Cuidar la calidad del agua le permitirá regar potreros cafetales en épocas de intensa sequía, incorporar los árboles al sistema productivo ganadero y cafetero, obedeciendo a unas distancias de siembra adecuadas para su procedimiento agropecuario que le permitirá mejorar los suelos, sostenerlos en las altas pendientes, crear un microclima para proteger esas actividades agrícolas o pecuarias de las cuales depende el componente social y económico de su familia.